fraude ocupacional en las micro, pequeñas y medianas empresas es un problema significativo debido a la vulnerabilidad de estas organizaciones con sus recursos limitados y estructuras de control interno menos robustas en función de su baja capacidad administrativa. En este programa vamos a hablar del fraude ocupacional en las MIPYMES. Entérate. El fraude ocupacional en las MIPYMES. Nuevo programa de conciencia fiscal y negocios. Quinta temporada. Auspiciado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. No te lo pierdas. Invitado, Dr. Rogelio Alcalá Rodríguez. Especialista en formación de peritos forenses. Martes, 2 de septiembre de 2025. 11:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Síguenos en redes sociales. Amigos de las redes sociales, buenos días, gracias por sintonizar la quinceava emisión de esta quinta temporada del programa Conciencia Fiscal y Negocios, un programa de comunicación alternativo que promueve la participación de toda la sociedad en estos temas de interés de negocios, evidentemente de cumplimiento ante las organizaciones. Agradecemos a todas las personas que confían en este espacio de comunicación auspiciado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, de Fraud Explorer, CP Vision, Auditool, Agente Pro, profesionalizando la gestión de seguros, y a ustedes, por supuesto, que lo hacen posible a través de sus suscripciones. Queremos anunciar que a partir de esta emisión vamos a otorgar para aquellos contadores que estén, que pretendan cumplir con la norma de desarrollo profesional continuo a través de una emisión sincrónica de capacitación, pues del punto respectivo para esta institución del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para lo cual en estos momentos, durante los próximos 5 minutos, por favor, debes dejar tu nombre, hacer comentarios, tener una comunicación bidireccional activa durante todo el programa y al final, pues dejar otra vez tu nombre para constatar. Hay un formulario que se debe visitar, lo vamos a copiar en breves minutos también para que dejes tus datos. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a presentar este gran programa, el fraude ocupacional de las MIPYMES, el cual se ha convertido como un problema significativo a la luz de su baja capacidad administrativa, como lo comentamos en la introducción. Por favor, suscríbete a todas las redes sociales del Instituto Internacional de Cumplimiento, comparte esa transmisión, deja tus comentarios para comprobar esta comunicación bidireccional activa y, por supuesto, estar en posibilidades de acreditar estas jornadas de capacitación para lo que tengan a bien considerar. Y bueno, para ello hemos invitado a un gran referente en la materia, un gran formador de peritos forenses a lo ancho y largo del territorio nacional mexicano y parte del extranjero. Invitamos al licenciado Rogelio Alcalá Rodríguez, quien es licenciado en Pedagogía con especialidad en diseño curricular, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector social se ha desempeñado como director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, y en el sector privado también como director general del Sistema de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria Antonio Caso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También en el sector público se ha desempeñado como director académico del Colegio de Bachilleres de Chiapas, director académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, subdirector de capacitación en la Auditoría Superior de la Federación, director de capacitación en la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del Estado de Chiapas, y ha sido autor de la obra, por ejemplo, Teatro para capacitar en prevención de fraudes, titulada F de Fraude, producida por BUAP. No sé si es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, me parece que sí. La ACFE, que nos diga qué significa, la Auditoría Superior de la Federación. También es autor e instructor de cursos sobre rendición de cuentas, impartido en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sobre habilidades del pensamiento forense, impartido en esta carrera de licenciado forense en esta misma universidad. La verdad, cuenta con una trayectoria base en materia de capacitación. Ha sido docente por el ITAM, también ha formado al personal del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, digas Infonavit, también director general de Educación Tecnológica e Industrial del DGETI, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Colegio de Bachilleres, Instituto Federal Electoral de Chiapas, Autoridad Superior de la Federación, lo hemos dicho, y Autoridad Superior de la Federación también en la creación del taller, instructor también del taller Conócenos, que se impartió a más de 100,000 alumnas y alumnos en las escuelas de nivel básico en la Ciudad de México. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es para nosotros un placer tenerlo
aquí en este programa Conciencia Fiscal y Negocios, y que en un momento dado, activando su micrófono, por favor, active usted su micrófono, podamos ya entrar en este escenario que va a ser de mucha utilidad a todos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, la verdad es que es un gusto, es un privilegio ser parte de este esfuerzo que están ustedes haciendo, y quiero empezar haciendo un reconocimiento a su trabajo. Yo ya revisé qué es lo que están ustedes haciendo en términos de divulgación de estos temas de fiscalización, de cumplimiento, y es muy loable porque una gran cantidad de la oferta que ustedes tienen disponible es gratuita, y para los que estamos familiarizados con esto, una implicación, un costo, y el hecho de que ustedes lo estén haciendo de manera gratuita, aunque por supuesto nada es gratis en esta vida, tiene un costo, y creo que hay que valorarlo y reconocerlo. Así que primero que nada, mi reconocimiento, contador Néstor, por este esfuerzo tan loable. Y la verdad, muchísimas gracias por el comentario. Son muchos los actores que se suman a esos esfuerzos, a todos ellos, a toda la producción, a todo lo que hacemos acá en Conciencia Fiscal y Negocios. Pues un abrazo a todos los colaboradores, amigos, compañeros, vaya, y a ustedes los que lo hacen posible también con esa generosidad que tienen al compartirnos sobre esto que han dedicado toda la vida y que viene muy ad hoc en función de las necesidades de nuestra economía. Licenciado, la verdad que es un tema muy interesante. Ojalá, insisto, empiecen a suscribirse y empiecen a dejar los comentarios en redes sociales a aquellas personas que quieran tener esta comunicación bidireccional activa. Y en un momento dado, pues ya empezar, si usted me permite, con todo este panorama de preguntas y respuestas que hemos estado. A ver, licenciado, hay una película que usted me recomendó muchísimo, que es importante que la viéramos, y usted me dice en qué momento la proyectamos. Fíjese que quisiera yo preguntarle, porque parecía que no hubiera relación, pero yo creo que a este nivel de la vida muchas personas ya han visto esta película, la película Psicosis. ¿Qué relación tiene esta película Psicosis con el fraude ocupacional? Bueno, pues yo le diría de manera contundente que sin el fraude ocupacional no habría película. Así de ese tamaño. Hay un concepto que se llama piedra angular. La piedra angular es lo que sostiene a un edificio, hablando un poco como metáfora, pero que tiene todo sentido y los arquitectos lo entienden muy bien, que la piedra angular sostiene a todo un edificio. Bueno, en el caso de esta película, el fraude ocupacional es la piedra angular que sostiene toda la trama. Ahora, Psicosis es una película que se ha hecho famosa porque hay una escena de una mujer en una bañera con una cortina y un cuchillo rasgando la cortina. Es un ícono esa imagen, y toda la gente a la que usted le pregunte le va a hablar de la segunda parte de la trama del guión, pero muy poca gente va a reflexionar o a capacitar en que toda la trama está basada en un fraude ocupacional. Y casi este programa podría ser, contador Néstor, podría ser una tertulia alrededor de esta joya cinematográfica. Debo decirles que le mereció nada menos que un Oscar a Alfred Hitchcock. Y también quiero hacer un poco de justicia. Yo no soy experto en cine, me gusta el buen cine, pero sí quiero hacerle justicia porque el autor de Psicosis no es Alfred Hitchcock, como mucha gente lo piensa, sino un novelista judío, Robert, se llama Robert Bloch, así, Bloch. Él es el autor de la novela, y bueno, Alfred Hitchcock, con toda su genialidad, pues la lleva a la pantalla, pero si
Bueno, creo que ahí le escuchamos la parte en la que le dice ¿cuántos años tiene trabajando? Dice, confié en ella porque tiene 10 años trabajando conmigo. La pregunta era, ¿qué relación tiene, qué relación existe entre la película Psicosis y el fraude ocupacional? Pues ustedes acaban de ver que se contesta con estos fragmentos. Es la piedra angular del guión, de la trama. Si ustedes preguntan, ¿qué es el fraude ocupacional? Yo les diría, vean la primera parte de Psicosis y van a entender que es un fraude. Es un fraude de abuso de confianza cometido por personas que son parte de la empresa, de la institución, puede ser de gobierno, privada, de las micros, pequeñas, medianas empresas. La condición para hablar de fraude ocupacional es que sea un agente que es parte está en la plantilla, es parte de la institución. Puede ser desde el directivo, el alto, desde un mando alto, hasta operativos. Y aquí vemos, contador, de manera muy interesante, que este fraude ocupacional ocurre en lo que yo llamaría una pequeña empresa. Es una empresa de bienes y raíces. Y ustedes pudieron ver en el manejo de la escena que el número de personas, de colaboradores, pues es reducido. Estamos hablando entonces de una pequeña empresa. O sea, Psicosis ilustra muy bien qué es el fraude ocupacional. Y lo ilustra en el ámbito de lo que llamaríamos una pequeña. Ahora, yo rescato varios puntos a propósito de este gran ejemplo. Por supuesto, estos motivos personales y de presión, incluso sentimental que tenía la protagonista. Malas prácticas en el negocio, donde pues evidentemente es el pagar en efectivo y evidentemente malos controles, se sumaban los malos controles y se sumaba lo que se conoce, no me dejará mentir, licenciado, el apetito de riesgo. Él decía, nunca estoy dispuesto a cargar más de lo que puedo perder. Ese apetito de riesgo desde el punto de vista empresarial, que es lo que eventualmente también motiva a este delito, hay que puntualizarlo, delito de abuso de confianza que cometen los colaboradores cuando van entendiendo el patrimonio de algún modo de sus empleadores. Y por supuesto, parte de falta de lógica económica, ¿verdad? No es normal que alguien venga en una lógica económica en una transacción. Entonces, todos esos pueden ser como alertas, semáforos, que eventualmente pues nos lleguen a este camino, ¿no? Del fraude ocupacional. Ahora, ¿qué tan vulnerable, ya con este tema, y me parece un ejemplo muy importante lo que vimos con la película, qué tan vulnerable o vulnerables son las MIPYMES de ser objeto de este abuso de confianza, de este fraude ocupacional? Sí, algo que hay que recuperar, y esta es la riqueza, el filón de la película Psicosis, es que ilustra también de manera magistral el triángulo del fraude. El triángulo del fraude, a nivel de expresión, de concepto, yo he descubierto que se lleva, se trae, se menciona. Hay quien no lo conoce y está en el medio. A mí me ha tocado, he capacitado en muchísimas partes. Capacité una empresa internacional y cuando hacía una revisión de qué tanto contexto tenían, me llamaba la atención, eran algunos investigadores de fraude jóvenes, que cuando les hablaba del triángulo del fraude, ellos o conocían alguno o confundían la definición de cada uno de los lados, pero creo que el triángulo del fraude es una herramienta muy valiosa para entender por qué ocurren los fraudes ocupacionales en las pequeñas, medianas o en cualquier tipo de empresa. Para los que están familiarizados con el triángulo del fraude, saben que sus lados están compuestos por, los menciono de manera indistinta, la presión,
la racionalización y la oportunidad. Las micros, pequeñas y medianas empresas tienen en el lado de oportunidad una mayor vulnerabilidad. Y hay que recordar qué significa vulnerabilidad. Vulnerabilidad es la predisposición que existe en un ente, en una institución, de ser víctimas de un fraude. ¿Y cuál sería una de las mayores razones que ponen vulnerables en riesgo a estas empresas, estas pequeñas, estas medianas, micros empresas? Pues una falacia como la de que a mí no me va a pasar. Le va a pasar al de al lado, le ha pasado al de allá, pero a nosotros no nos va a pasar. Hay esta tendencia entre los seres humanos y entre las instituciones de creer que lo que vemos que está pasando en otro lado, a nosotros no nos va a pasar. Y eso hace que relajemos nuestras alertas, nuestras protecciones. Primero que nada, yo, contador, creería que un factor que pone vulnerables a las micros, pequeñas y medianas empresas es a mí no me va a pasar. Otro factor que me parece muy importante es no dimensionar los alcances globales y locales que tiene el fenómeno del fraude. Hay un material que yo pedí que ojalá se pudiera compartir, que se llama el pequeño libro negro sobre estafas. Es una edición del gobierno australiano. Estamos hablando de gobiernos de primer mundo, porque la pregunta sería, bueno, el fenómeno del fraude ocurre más en los países llamados subdesarrollados y en los países desarrollados. Aunque hay una estadística, la verdad es que el fenómeno del fraude está ocurriendo prácticamente en todos los ámbitos de primero y de tercer mundo. Este pequeño libro negro sobre estafa es un indicador de los alcances que está teniendo el fraude a nivel global. Y miren, voy a citar solamente una de las frases de la introducción de este libro, que dice: principales estafas a evitar. Y gracias, producción. Sí, sigamos. Acá está bien esa. Ahí, por favor. Las principales estafas a evitar. Todos somos vulnerables a las estafas. Digo, para hacer el lenguaje inclusivo, tendríamos que decir todas y todos somos vulnerables a las estafas. Es decir, hay una predisposición en cada uno de nosotros, de nosotras, para ser objeto de las estafas. A mí me llama muchísimo la atención, lo veía en la Ciudad de México especialmente, cuando iba caminando, contador, se acercaba una persona y me decía, ¿ya le dieron su regalo? Y en el momento que alguien establece, acepta la comunicación y dice, ¿qué regalo? ¿O de qué se trata? En ese momento empieza todo un proceso de involucramiento y que pone a la persona en riesgo de ser timada. Uno diría, bueno, ¿quién se va a parar? ¿No? Pues que nadie regale. Una cantidad impresionante de personas, me quedaba a observar, se detenían para ver de qué se trataba. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo efecto de cuando escuchamos caer una moneda. Volteamos porque tenemos este condicionamiento. Y cuando escuchamos regalo, ahí tenemos este anclaje. ¿Por qué creo que las micros, pequeñas y medianas empresas están vulnerables, muy vulnerables? Precisamente porque no hay un nivel de conciencia. Primero, hay una especie de relajamiento, no, eso no nos va a pasar.
Y segundo, no hay una conciencia al grado de preocupación para entender que todas y todos somos vulnerables a las estafas, a los fraudes. Yo, con estos dos componentes, dejaría lo que advierto de vulnerabilidad en este tipo de empresas. Por supuesto que hay otros factores mucho más complejos que explicarían su vulnerabilidad, pero sí yo creería y me quedaría por razones del tiempo del programa, en este exceso de confianza, de a mí no me va a pasar, y en esta falta de conciencia traducida a ser mucho más que algo, que tiene que ver con la vulnerabilidad a la que estamos expuestos todas y todos para ser objeto de estafas, de fraudes. Y qué importante esto último que se mencionó, porque si consideramos que el abuso de confianza es el delito, el exceso de confianza, pues es ahora sí, el motivo que da lugar al delito. O sea, ese exceso de confianza, el decir, y no poner controles, no llevar algunas medidas asertivas y eficaces para la instrumentación de este ambiente antifraude, pues es lo que provoca que las MIPYMES, que carecen regularmente de financiamiento para todos esos controles, pues lleguen a lo mismo, aunque pueden haber controles no tan robustos, pero igualmente eficaces. O sea, no sé, canales de denuncias anónimos, hay muchos medios hoy por hoy, en fin, ¿no? Ahora, solo para mayor énfasis, sí. para mayor énfasis, ¿por qué ocurre y cómo se clasifica el fraude ocupacional? ¿Por qué ocurre? Ya vimos aquí un ejemplo, un tema de necesidad nacional, ya vimos temas de malas prácticas, pero ¿podemos resumir por qué ocurre y cómo se clasifica el fraude ocupacional? Sí, claro, y eso me regresa de nuevo al guión de la película esta de Psicosis, y quiero decirles que a mí me llama mucho la atención las fechas. La fecha en que se publica un libro que es fundamental. Yo siempre les digo en los cursos que doy que necesitamos cultura del fraude, y la cultura del fraude solo se adquiere leyendo, investigando sobre fraude. Si yo en este momento digo ni un centavo más, ni un centavo menos, y la gente no sabe de qué estoy hablando, entonces yo le diría que aquí hay una necesidad de prepararse, de leer, de investigar. Ni un centavo más, ni un centavo menos es nada menos que un libro que habla sobre el fraude. Se le llama la novela negra, pero este es un libro donde un estafador tima a un grupo de personas, primera parte del libro, y luego este grupo de personas que no se conocen entre sí se comunican y dicen: nosotros vamos a estafar al que nos estafó y vamos a recuperar todo nuestro dinero, pero hay una regla: vamos a recuperar lo que nos robó, ni un centavo más, ni un centavo menos. Y eso da lugar a al título del libro. Yo espero que se les antoje, porque, insisto, es muy, muy importante que todas y todos adquiramos cultura del fraude. Hablamos del triángulo del fraude y hablamos muy poco de quien lo concibió, El triángulo del fraude es un concepto, así como palabra, contador, como triángulo del fraude. Su autor, Donald Tracy, nunca la mencionó. Él nunca habló. Lo que sí habló y explicó perfectamente es estos tres componentes. O sea, sí nos dijo que era la oportunidad, que es la motivación y que es la racionalización. De eso sí habló muy bien. Y lo habla en un libro que se llama El dinero ajeno. El título en inglés creo que suena muy bonito. Un estudio sobre la psicología social de la malversación de fondos. ¿De qué año estamos hablando? De 1953. No tengo el dato de en qué año escribe Robert Bloch su libro de Psicosis, pero sí tengo el dato de cuándo de la película de Psicosis, que salió en los años 60. Imagínese. Psicosis.
seguramente Alfred Hitchcock, con esta mente brillante que tenía, retoma estos conceptos. Y digo seguramente, porque bueno, no lo puedo corroborar, porque es impresionante la manera en que está presente la presión de deudas y de querer casarse, la oportunidad, y aquí es donde vamos a contestar la pregunta, ¿por qué ocurre el fraude? Miren lo que dice Donald Creasy. Voy a citar a Donald Creasy, de su libro El dinero ajeno, un estudio sobre la psicología social de la malversación de fondos de 1953. Las personas de confianza se convierten en violadores de confianza. Vean cuántas veces va a aparecer la palabra confianza. Cuando se conciben a sí mismos teniendo un problema financiero que no es compartible. Son conscientes de que este problema puede ser resuelto en secreto, violando la posición de confianza. La posición de confianza financiera que tienen. Y son capaces de aplicar a su propia conducta en esa situación verbalizaciones que les permiten ajustar sus concepciones de sí mismos como personas de confianza. Tienen propiedades encomendadas. ¿Por qué ocurre el fraude? Porque se les permite, porque se crean las condiciones, se propician las condiciones, porque existe la oportunidad de defraudar. Y déjenme, por favor, déjenme citar a una autora, sí, claro. Consuelo de Guglielmo. Dice, muchas veces las compañías inducen, fíjense, qué fuerte el lenguaje, muchas veces las compañías inducen a sus empleados a cometer crímenes que ellos ni siquiera hubieran considerado. Algunos fraudes se perpetran y se perpetúan debido a la oportunidad. Claro. ¿Cómo se le llama? Aquí le estamos llamando fraudes ocupacionales, pero conceptualmente se definen como crímenes de oportunidad. Y si hay un relajamiento, lo que mencionamos hace rato, en las micros, pequeñas y medianas empresas, hay un relajamiento de a mí no va a pasar. Si hay poca atención a las banderas rojas, a los indicios, y aparte de eso, existen otros factores de descuido, bueno, están dadas las condiciones para que ocurra el fraude. Yo diría, contador, conocemos muy bien ese dicho que en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Claro. Abierto el cajón, hasta el más honrado es ladrón. Claro, claro. Sí, bueno, y hay un aspecto sociológico implícito en todo eso, también tendría que ver aspectos pues, de cultura geográfica, hablando de esos términos, donde parece que mal de muchos consuelo de tontos, dice, ¿verdad? Porque eventualmente, pues dice, a mí no me pasa, o todo el mundo lo hace así, no pasa nada. Y eso, qué curioso, porque en el ámbito de lo que también abordamos aquí en el programa de cumplimiento y en el core de lo que es la misión de este programa de comunicación y debate alternativo, pues pareceríamos que esa costumbre que pasa se convierte en ley. Ya no, aquí estamos hablando de por qué los controles que deberían implementarse, pero no quiero expoliar la pregunta, porque quisiera llegar a esta última, cómo están los números globales del fraude ocupacional. La realidad es de que esto, si lo llevamos a una relación también fuera del ámbito laboral, a una relación entre particulares y eso también una relación de particular de Estado, pues la realidad es que pareciera que hay una idiosincrasia de cumplimiento tendiente a que con menos controles querer hacer más dinero, lo cual eventualmente partimos de una línea inicialmente permisiva, donde decimos que mayor control es mayor dinero asignado a un evento. Claro, tienes que ponerle recursos para controlarlo, para establecer medidas y procedimientos, pero si no lo haces, la pregunta es ¿cuánto te está costando? Pero la pregunta que sigue es ¿cuánto te está dejando
o cuánto estás perdiendo por no tener estos controles, ¿verdad? ¿Cómo es el comportamiento del fraude ocupacional a nivel global? Hay una estadística que vamos a permitirnos compartir ahorita que usted nos compartió, que sería importante poner de manifiesto. Y permíteme, le agrego esta me parece, no, era esta otra. Esta estadística, platíquenos de esto, por favor, el reporte global sobre el abuso y el fraude de confianza, que ya tiene casi 10 años. Sí, había una pregunta anterior de cómo se clasifica el fraude, que la vamos a contestar junto con esta, sí, con este otro, este comportamiento del fraude ocupacional. Y bueno, para que quienes nos están escuchando puedan dimensionar la gravedad y los alcances globales del fraude ocupacional, existe esta publicación, es un reporte, y les explico, ustedes van a poder leerlo, pero consiste en una metodología científica de tipo documental, en donde todas las naciones que están afiliadas envían con un guión, que se estableció desde 1996, envían un guión, con base en un guión, informes de cómo se está comportando el fraude ocupacional en sus países. Y con eso se armó el primer reporte en 1996 hasta el año de 2016. ¿Por qué les estoy compartiendo este reporte? Porque la última publicación que se hizo traducida al español es esta. Pero no sé si estoy bien, pero existe una de 2024 actualizada y existe otra de va a haber otra de 2026. Para quienes leen en inglés, contador, pueden actualizar este reporte a las naciones, pueden actualizarlo y leer, documentarse. Porque debo decirles, las micros, pequeñas y medianas empresas, todas y todos, tenemos la responsabilidad de ser empresarios informados, empresarias informadas. Sin y yo preguntaría, este activo intelectual que significa la información está tan disponible, contador, actualmente, que incluso basta un teclear en inteligencia artificial el tema y nos va a arrojar información. Pero yo sugiero que todas las personas que quieran conocer cómo se comporta el fraude ocupacional a nivel global, lean, los que no tienen la posibilidad de hacerlo en inglés, esta edición de 2016, que es bastante confiable, y conocer a detalle el comportamiento del fraude. Mire, solamente, contador, para que podamos tener una idea, les voy a dar, a ver si podemos en pantalla mostrar el índice. El índice está bajando después de aquí está. Hay un resumen ejecutivo donde pueden ustedes de un vistazo tener datos tan importantes como el tiempo de duración de un fraude, que ha sido muy consistente a lo largo de cada uno de los reportes de cada 2 años. Es de 18 meses. El promedio de duración de detección de un fraude es de 18 meses. Y obviamente, a mayor tiempo de detección, mayor impacto en lesiones económicas, o sea, más pérdidas económicas en función del tiempo. Hay una pregunta que yo le hago siempre, contadora, a las personas con las que empiezo los cursos y les digo, ¿existe el fraude perfecto? Y la contestación generalizada es que no existe el fraude perfecto. Y entonces, si no existe el fraude perfecto, ¿qué sí existe? Existen las detecciones y prevenciones imperfectas. Al no haber previsión
suficiente, la oportunidad de que los fraudes queden impunes y que ni siquiera se detecten son altas, muy altas. De ahí entonces que yo regresaría a recomendar que lean a conciencia y a detalle, porque, insisto, la información es un activo intelectual que está disponible. Tan solo el diplomado que ustedes están ofreciendo, tan solo ese diplomado, por el tipo de personas que veo, de especialistas que lo van a impartir, y de verdad, yo no termino de salir de mi sorpresa de que tenga esta característica de gratuito, y bueno, hace rato lo dije, no existe nada acá, no hay nada gratuito, pero aquí tenemos una herramienta para informarnos, que es lo que ustedes ofrecen, y lo que ofrecen publicaciones como esta de Reporte a las Naciones. Si ustedes están en serio con el tema de indagar de manera coloquial, de manera accesible, en el tema del fraude ocupacional, yo creo que lo más valioso que les podemos aportar ahorita en este programa, además de Psicosis, que la pueden proyectar a todas sus alumnas, a todos, entre todo su personal, y hacer un cine debate, está Reporte a las Naciones. Léanlo, van a ver cómo se comportan las empresas que tienen códigos de conducta, que tienen oficiales de cumplimiento, y qué pasa con las que no lo tienen. Todo esto, contador, está ahí. El género del defraudador, en la página 57. ¿Quiénes defraudan más? Las mujeres y los hombres. Lo vamos a dejar en suspenso para que ustedes lo averigüen. Sí, contador. Estamos dejando en los comentarios la liga del reporte 2024 de este boletín, de esta emisión, para que lo consulten. Y ahora sí, ya hablando de este aspecto global del fraude ocupacional, pues la pregunta, el millón, la pregunta que yo creo que muchos quisieran recibir respuesta, que a lo mejor no hay una sola, ¿verdad? Hay que decirlo, pero pues ¿cómo se previene? ¿Cómo llegar en un momento dado a construir este ambiente de prevención dentro de las MIPYMES? Fíjese, contador, que cuando yo trabajo los cursos, les digo que es importante investigar un fraude que ha ocurrido, pero es más importante investigarlo para que no ocurra. Claro, claro. Y entonces yo les digo, muy bien, hay que prepararse para la detección, investigación de fraudes, pero sobre todo hay que prepararse para la prevención de fraudes. Y en todos los ámbitos, en todas las empresas, del tamaño que sean, creo que valía la pena revisar qué es prever, este verbo. Y si ustedes hacen una revisión en el diccionario, van a ver que prever es ver con anticipación. Así de simple y así de complejo. ¿Cómo prevenir el fraude? Hay que aprender a prever. Y creo que prever en todos los ámbitos de la vida nos hace bien. Pero en el ámbito empresarial le va a hacer bien al factor del dinero, de los ingresos. ¿Sí? Ver con anticipación. En Reporte a las Naciones, ustedes van a ver, se llaman banderas rojas, les llaman banderas rojas. A mí me gusta más, contador, el término indicio. ¿Por qué? Porque cuando queremos indicar algo, indicio viene del dedo índice e indica, indicio. La bandera roja, el indicio recurrente en las micros, pequeñas y medianas empresas y en las grandes empresas, asómbrense, es vivir más allá de los propios medios. Digo, cuando alguien de repente empieza a traer un reloj con un valor que está por encima de lo que sabemos que gana y se puede costear, digo, no sé entre cuántos podríamos hablar de que sacó la lotería, ¿verdad? Si todavía existe la lotería. Pero esa es la bandera roja, el indicio más recurrente. Y no lo digo yo, lo dice Reporte a las Naciones. A lo largo de años y años,
este indicio, esta bandera roja, está presente. Antes de que cuando ya se ha cometido el fraude. ¿Cómo prevenir el fraude? Hay que saber, hay que anticipar que la vulnerabilidad de las personas. Si una persona tiene un familiar enfermo, eso lo pone vulnerable, o sabemos que está pasando por una crisis familiar, eso lo pone vulnerable. Y bueno, usted va a decir, mucho de eso ya lo sabemos. No se trata de dar recetas, pero yo les diría, en la parte de cómo prevenir el fraude ocupacional, hay que ver con anticipación. Por ejemplo, no es posible que se contraten personas sin haber revisado su historial, su hoja de vida. Ahí vamos a tener muchos elementos para poder ver con anticipación qué tanto riesgo, qué tan riesgosa puede ser una contratación. Y luego yo quiero dejarles algo muy coloquial, pero que me parece que les va a servir mucho. Hace muchos años, cuando estaba el tema del presidente Reagan con Gorbachov, una de las asesoras del presidente, una periodista, le dijo, oye, te sugiero que trabajes una frase con Gorbachov, un proverbio ruso. Confío, pero verifico. Y entonces Ronald Reagan hizo muy famosa esta frase, tanto que la mayoría de la gente creyó que era de su autoría, pero no es así. Es un proverbio francés, es un proverbio ruso. Confía, pero verifica. En la película de Psicosis hay un exceso de confianza. Hay un abuso de confianza porque hay un exceso de confianza. Independientemente de los años que tenga una persona trabajando con nosotros, la confianza tiene que ir acompañada de un acto responsable que se llama verificación. ¿Cómo prevenir el fraude? Confiemos, porque por supuesto necesitamos confiar. Es muy saludable confiar. Si no, imagínense. Pero verifiquemos. No es un acto de desconfianza verificar. Es un acto de responsabilidad que nos va a ayudar mucho para prevenir fraudes. Obviamente, en la parte de cumplimiento, yo creo firmemente que necesitamos tonos éticos muy sólidos, muy consistentes en las empresas. Necesitamos que los patrones, que los empresarios sean un ejemplo ético, porque pasa que si la cabeza no pone el ejemplo, pues para abajo se va a relajar. Que tiene que haber salarios justos, dignos, una distribución de los beneficios económicos que pasen por la equidad. Digo, todos estos factores que ayudan a la disuasión, a la prevención del fraude. Confío, ver con anticipación, confiar, pero verificar. Serían estas dos sugerencias muy puntuales que yo aportaría, contador. Entonces, a ver, podemos tomarlo como una recomendación, como yo quisiera justamente al final, iba a preguntar sobre 3 recomendaciones clave, que si es en dar, y no sé si en estas 3 recomendaciones clave, en el 1, 2 y 3, podríamos confío, nuevamente, si es tan amable. Sí, confío, pero verifico. Confío, pero verifico. ¿La segunda? La segunda es ver con anticipación. Ok. Con anticipación. Y la tercera, la tercera, que tiene que ver con las otras dos también, claro. Recordar esta frase de que abierto el cajón, hasta el más honrado es ladrón. Ok. No abrirle la oportunidad, no inducir, fíjense qué palabra tan interesante. Claro. No inducir a las personas. No inducir a las personas a los empleados, empleadas, a la tentación del fraude. No tentarlos.
Claro. Y contador, si me permite, rapidísimo, les platico una anécdota de una amiga muy querida mía, la doctora Munadora, que para ¿Cómo quienes no? la conocen, Y es esta la autora autora, de la y esta estafa autora maestra. que nos puso, sí, claro. Adelante, por favor. Ella platica en los cursos, no estoy cometiendo ninguna indiscreción, pero platica en sus cursos de auditoría forense. Cuando llega este tema de que abierto el cajón hasta el más honrado es ladrón, tuvo una persona que le hacía el aseo y que tenía más de 20 años con ella. Y dice que sus joyas, lo que fueran joyas, no las tenía en un cajón cerrado ni nada. Y un día se le desapareció. Resulta que esta persona que por más de 20 años le ayudaba, tenía un hijo, un familiar, con una urgencia médica altísima y con unos costos. Y cuando ella la confrontó, le dijo, se lo voy a pagar con trabajo. Le dijo, se lo voy a pagar con trabajo. Y entonces, ella dice que con toda su expertise, relajó sus propias previsiones y bueno, indujo en cierta manera a que esta persona que tiene ese grado de necesidad, pues hiciera lo que hizo, ¿no? O sea, como que al mejor cazador se le fue la liebre, ¿verdad? No cabe duda, porque a veces hay esto que usted comentaba hace rato, hay un exceso de confianza, ¿no? Yo ya me las sé todas y pues bueno, siempre hay que estar alertas. Contador, usted me dice. No, pues le mandamos también un saludo a la doctora Munadora Buchaín, que la hemos tenido también en algunos temas aquí de capacitación, no necesito comunes, porque permíteme, a partir de este momento vamos a hacer propio una frase para este programa de conciencia fiscal y negocios. Este es un programa de comunicación y debate alternativo que promueve el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, y que desde ahora, por sus palabras, vamos a adoptar la frase que es: todo esto es por la conciencia de ser empresarios y profesionales informados y formados, porque de nada nos serviría la información si no lo llevamos a la práctica. Es correcto. Este es nuestro lema oficial, por favor, para que tomen todos nota, producción, por la conciencia de ser empresarios y profesionales informados y formados. Con esto, doctor, la verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, me la he pasado muy bien. Para mí fue una gran luz todo esto, porque se viene muy ad hoc con todas estas nuevas formas de hacer negocios, que no hay hilos negros. Eso lo rescato. Acabo también de ver una película con el que hizo El bueno, el malo y el feo, Clint Eastwood, y quien hizo otra previa, el dinero, la ruta del dinero, algo así por el estilo, que es, si vemos la película Rápidos y Furiosos, veamos esta película de los años, ¿qué les gusta? 70 por ahí, donde eventualmente él era un vaquero o un llanero que andaba persiguiendo cazarrecompensas, pero es exactamente la misma trama, y eso me hizo reflexionar y lo pongo sobre la mesa, haciendo un paréntesis, que si tú te interesas por los cursos de los puntos para la norma de desarrollo profesional continuo del Instituto Mexicano de Sectores Públicos, por favor, deja siempre al inicio del programa tu nombre y al final también, y interactúa con tus comentarios para tener esa comunicación bidireccional activa. Regreso al comentario, que no hay nuevas formas de hacer negocio, es decir, hay nuevas herramientas para hacer negocio, no hay nuevas formas del fraude, los fraudes son añejos, pero hay nuevas herramientas para que estas personas hagan fraude, como el tema de lo digital, ¿no? Entonces, la verdad que es una gran luz. Acuérdense que estamos en este programa. La verdad que buscaríamos, por tanto, que nos sigan dando su preferencia y compartiendo esas transmisiones. Doctor, vamos a mostrar sus datos en pantalla, si es tan amable de verificarlos, y mientras verifica y nos dice al final que sí es correcto, quiero decirles que con el próximo programa terminamos la 5ª temporada de... Felicidades. Muchísimas gracias. Daríamos una pausa muy breve para empezar ya los preparativos de imagen para la 6ª temporada, y por favor vamos a tener grandes invitados. Ya tenemos un rol, la verdad, muy generoso. Aquí al doctor casi tenemos como 2 meses y medio con toda esta charla de que nos iba a acompañar en estos momentos. La verdad que fue un gusto. Si alguien quiere los materiales, por favor, dejen los comentarios del canal
también del canal de YouTube, me refiero, también es los mismos para que eventualmente, y también en LinkedIn nos pueden buscar como Néstor Gabriel López en ambos contenidos, y Conciencia Fiscal y Negocio. Y decirles que en el próximo programa de cierre vamos a tener al doctor Adrián Alfonso Paredes Santana, consejero independiente, y miren ustedes, muchos lo conocen, él es director de la revista Consejero Empresarial, gran articulista, gran autor de libros, gran conferencista, y vamos a hablar también de la contabilidad, la doble contabilidad siempre es fraude. Hablando de los temas de fraude, la doble contabilidad siempre es fraude, para que tengamos bien a bien el contexto. La contabilidad creativa, perdón, dijo él, la contabilidad creativa siempre es fraude, que la contabilidad creativa es una doble contabilidad. Así que, por favor, señores, suscríbanse a estos elementos, y con muchísimo gusto estar siempre nosotros contenidos en este programa de Conciencia Fiscal y Negocios, un programa de comunicación y debate alternativo que promueve la participación de toda la sociedad para ser cada vez más empresarios y profesionales informados y formados por la conciencia. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted. Un placer. Y bueno, pues nos despedimos, señores. Y deseando gracias a todas y todos por su atención. Un abrazo. Un abrazo. Consultores empresariales internacionales, promotores de la cultura fiscal y patrimonial en México y Latinoamérica. Con un legado de más de 25 años, nos especializamos en la gestión de estrategias empresariales, contabilidad, auditoría y consultoría financiera. Nuestros servicios, que incluyen asesoría de cumplimiento fiscal, auditorías, prevención de lavado de dinero, derecho concursal, litigio jurídico, payroll, software de cumplimiento de vanguardia, entre otros, están diseñados para ser un catalizador de mejora en toda organización. Con presencia expansiva desde la Ciudad de México hasta Europa, nos dedicamos a proporcionar soluciones adaptadas a cada necesidad. Comprometidos con el profesionalismo, la confianza, la calidad y la máxima confidencialidad, en CI Consultores generamos seguridad fiscal y patrimonial a través de tecnología aplicada a los impuestos. Estimado cliente, tenemos el agrado de informarte la nueva relación de negocio que hemos concretado con la empresa líder en la automatización digital de los impuestos en México. A partir de ahora tus servicios serán automatizados. Descargaremos directamente del SAT todos tus CFDI, proporcionando una vista en espejo de la información que tiene el SAT. Tendremos la capacidad de informarte de situaciones de riesgo en el momento en que se presenten. A través de nosotros, esta nueva alianza estratégica te permitirá tener la mejor tecnología en el manejo de tus impuestos. Toda tu contabilidad en un solo botón. Es momento de romper paradigmas. Se acabaron las barreras para conocer tu información en el SAT. Seremos capaces de mostrar inmediatamente tu información y tomar decisiones rápidamente. Hacemos todo por tu tranquilidad. Tomamos acción para reinventarnos y asegurarte que tu información esté siempre segura y disponible.